quiero compartir este pensamiento: la promoción misionera para terminar la tarea restante. ¿Qué tan importante es que nosotros promovamos la obra misionera para terminar la tarea que el Señor nos ha dejado? La tarea que tenemos es inmensa, es grandísima. El trabajo que todavía resta es enorme, hermanos, es enorme. Cuando uno va a otras latitudes de este planeta y se da cuenta, uno tiene a veces la perspectiva del Salvador, ¿verdad? El Salvador, tenemos iglesias casi que en cada cuadra, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos mucho evangelio solo de Asambleas de Dios, casi 2.500 iglesias solo de Asambleas de Dios, sin contar las otras denominaciones, ¿verdad? Que también tienen muchas iglesias en todo el territorio. Y uno tiene la perspectiva del Salvador, pero cuando Dios le permite a uno viajar y ver la realidad, por ejemplo, hoy que nuestros hermanos están allá en el Paraguay, me comentaban los hermanos mientras hablaba por teléfono con ellos, me dice: aquí este equipo que ha venido es un fenómeno, dicen, porque las iglesias no salen a evangelizar, no hacen evangelismo casa por casa. Entonces uno tiene la perspectiva del Salvador, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vino un joven y me dijo: pastor, el próximo domingo quiero traer a los hermanos del ministerio para que nos congreguemos aquí. Él pertenece a un ministerio de motos. Entonces se reúnen donde hay sectores donde los chicos que trabajan en Uber, por ejemplo, se reúnen como para descansar, ¿verdad? Para platicar de cuánto han hecho, de cómo les ha ido el día. Y ellos llegan a esos puntos donde están todos los de Uber, llegan con sus motos, ¿verdad? Motos grandes, fuertes, bonitas. Llegan y comienzan a chulearle las motos, ¿verdad? Y mira, y de cuánto cilindraje es, y de cuánto es el motor, y qué año, y qué bonita. Y mientras están admirando las motos, comienzan a predicar el evangelio. O sea, tenemos tantas estrategias, pero esa es nuestra realidad. Pero cuando viajamos a otros lados nos damos cuenta que la realidad es completamente diferente. Entonces, ¿qué significancia tiene la promoción misionera para terminar la tarea restante? ¿Qué tan importante es que como cristianos y como iglesia tengamos una tarea o seamos responsables en promover para terminar la obra que Dios nos encomendó? Vamos entonces y entremos en materia. Acompáñeme al libro de los Hechos. Voy a iniciar con este pasaje para introducirnos en lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros en la iglesia. Se necesita que la iglesia tenga profetas y maestros. Profeta no es otra cosa más que alguien que proclama el evangelio, alguien que anuncia el evangelio, alguien que da las buenas nuevas. Y maestros son los que enseñan la palabra de Dios. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué significa la palabra ministrando al Señor? Sirviendo para Dios. Ministrar es servir, ministrar es dar algo, ¿verdad? Ministrar es compartir. Cuando un médico, por ejemplo, está dando una consulta, él está ministrando la salud de un paciente, porque ministrar es dar. Eso es todo. Ministrar es dar, es compartir. Entonces ellos estaban ministrando al Señor. No quiere decir que estaban orando por el Señor, ¿verdad? No, estaban sirviendo para Dios. Estaban haciendo cualquier cosa para servir a Dios, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban en ayuno. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el inicio de la iglesia primitiva, es el inicio de la obra misionera en la iglesia primitiva. Se le conoce a este como el primer viaje misionero planificado por la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia con tres características fundamentales. Número uno, tenía profetas y maestros, o sea, tenía gente preparada, gente con ministerios establecidos,
dentro de ella. También eran personas que ministraban al Señor, o sea, no solo tenían títulos, sino que ministraban al Señor. ¿Saben ustedes que la gente que sirve a nuestro lado, por ejemplo, nuestros diáconos, por ejemplo, no son figuras decorativas en esta iglesia? Nuestros diáconos no son figuras decorativas, no son macetas. De verdad, esta gente sí trabaja al lado de nosotros. Sí está empujando la carreta, porque que tengan un llamamiento, un título, yo soy diácono, ¿verdad? Pero solo tiene un nombre de diácono, entonces solo está llenando un espacio. Pero aquí la gente que lidera de verdad suda la camiseta y está ministrando al Señor de verdad. Quiero que sepan que hay otras congregaciones donde los diáconos son una figura decorativa que no hacen mayor cosa, pero aquí sí trabajan, mis hermanos. Aquí les toca duro, ¿verdad? Les toca pesado a veces. Entonces, esta era una iglesia de mucha actividad, de mucho trabajo, ministraban al Señor. Era una iglesia de ayuno, era una iglesia de oración, era una iglesia de búsqueda, pero también era una iglesia que estaba dispuesta a sembrar a sus mejores líderes para la obra misionera. ¿Ustedes se imaginan lo que representaba Saulo y Bernabé para esta iglesia? Eran uno de sus mejores líderes, eran uno de sus mejores elementos que tenían en la iglesia. Pero cuando Dios los llamó, el Espíritu Santo los llamó y dijo: apártenmelos, apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé. Eran líderes buenos. Y ellos estuvieron dispuestos a decir: bueno, si el Espíritu Santo los ha llamado, entonces impongamos la mano sobre ellos, oremos por ellos, ayunemos y enviémoslos. Estas son las tres características de la iglesia de Antioquía. Si no tenemos estas características como iglesia, nunca el Espíritu Santo va a hablar diciendo: apártenme a fulano de tal para la obra que yo tengo preparado para él. Apártenme esta familia, apártenme este jovencito, aparten este niño, conságrenlo. Porque la iglesia no tiene profetas, no tiene pastores, no tiene maestros, no tiene búsqueda del Espíritu Santo, no está involucrada en ministrar al Señor. Entonces nunca el Espíritu Santo va a hablar. Se mueve el Espíritu Santo en una iglesia con estas características. Entonces veamos cuál es el rol para la promoción misionera y terminar la tarea restante. ¿Cuál es nuestro rol como iglesia y como cristianos? Algunas definiciones básicas acerca de esto. Primero, ¿qué es la promoción misionera? Es el proceso de concientizar y educar a la iglesia sobre la misión de Dios para el hombre perdido. O sea, necesitamos que nuestras iglesias estén conscientes. Yo quiero que cuando usted venga a un culto misionero, sepa que está viniendo al mejor culto del mes, porque estamos orando y dando para otros, y estamos intercediendo por otros. Y esa es la oración más significativa que un cristiano puede hacer, cuando intercede por otros. Pero es un asunto de concientizarnos, de educar a la iglesia. Yo no quiero que la iglesia llegue al punto que diga: oye, es culto misionero, ay no, nos van a poner a orar por Camboya, por India, por África. Y yo, ¿qué tengo que ver con Camboya o con África o con Vietnam o con Laos? Pues tenemos mucho que ver, porque somos responsables de orar por ellos. Somos responsables de enviar, si no vamos a ir nosotros. Entonces es un asunto de concientizar a la iglesia, de educar a la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la misión de Dios para el hombre perdido. Él le dio a la iglesia, a usted y a mí, una misión que tiene que ver con el hombre perdido. Y promoción misionera es también proveer maneras prácticas para que esta misión de Dios se lleve a cabo y se dedique esta iglesia a alcanzar a los no alcanzados y a discipularlos hasta ver plantada la iglesia del Señor entre ellos. Eso es promover. Concientizar a la iglesia, educar a la iglesia para que comprenda la misión de Dios, que Dios tiene para el hombre perdido, proveyendo maneras
prácticas para que éste se dedique a alcanzar a los no alcanzados y discipularlos hasta ver iglesias plantadas en medio de esas comunidades. Hasta entonces esto es un trabajo de todos. Promovemos misiones usando maneras prácticas. Por ejemplo, si usted se da cuenta que su hermanito sentado a la par suya no apoya misiones, no ora por misiones, no ofrenda para misiones, no cree en la obra misionera, entonces cuéntele de su testimonio. Cuéntele lo que usted está haciendo por la obra misionera. Cuéntele, háblele, dígale cuánta bendición ha recibido producto de ofrendar ese dólar, esos $5 a misiones. Cómo Dios ha bendecido grandemente esta iglesia producto de toda la labor misionera y evangelística que ella hace. Otra definición es: ¿qué es un promotor o una promotora? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Bueno, un promotor o una promotora, que no necesariamente tiene que ser alguien designado, como mi caso, ¿verdad? Que soy promotor de la zona San Salvador y Chalatenango. No necesariamente tiene que ser una persona designada, pero miren lo que es o lo que significa un promotor o una promotora. Es una persona que inspira, que anima y modela a otros cómo participar activamente en las misiones mundiales. Que inspira, que anima y que modela lo que se hace por misiones. Para mí, por ejemplo, una promotora o una familia promotora en esta iglesia, de las más significativas, es hermano Álvaro y su esposa y sus hijos, que justamente están en el Pasiva ahorita, en el taller de enderezado y pintura de las hermanas, ¿verdad? Ahí están haciéndoles el cabello, cortándole el cabello, pintándoles las uñas, los pies, les hacen faciales. Hermano, una maravilla, ¿verdad? Las mujeres salen, yo veo hermanas así todas opacas que llegan ahí, y cuando salen de ahí, no hombre, relucientes. No hay nada que un pedicure no arregle, hermano. Y sabe que todo lo que esa mujer invierte de sus productos, pues, porque ella íntegro da el dinero a misiones, íntegro. Pero ella no solo utiliza su trabajo, no solo utiliza su esfuerzo, sino que ahí siembra tintes de cabello, siembra los materiales que usa para pintar las uñas, para hacer los pies, los materiales que usa para un facial. O sea, hermano, increíble. Eso es promover misiones. Eso es inspirar. Eso es animar. Eso es modelar una pasión por la obra misionera. Ella no puede ir, su esposo tampoco puede ir, a lo mejor alguno de sus hijos se va a ir, yo no sé, ¿verdad? Pero ella ya está inspirando, ya está animando y modelando. No sé si a ustedes les inspira, no sé si les anima, no sé si les modela esto que esta mujer hace, que esta familia hace. A mí me inspira, a mí me modela. Desempeña un papel crucial en promover la concientización y el involucramiento de toda la iglesia en la misión de Dios de alcanzar a los pueblos no alcanzados. Eso es un promotor. Entonces no tiene que tener un título, no tiene que tener un nombramiento para inspirar, para animar y para modelar a las personas. No tiene que tener un nombramiento como si el año pasado creo que falleció una hermanita, una persona ya mayor. Falleció, partió a la presencia del Señor, y la misionera Roxana nos llama y nos dice: me hablaron que la hermana fulana de tal falleció. Quiero que sepa, dijo ella, que esta mujer desde el día que yo salí al campo misionero nunca dejó de enviarme la ofrenda misionera. Ella era una fiel ofrendadora para el proyecto. Así que dijo ella: no solo he perdido una intercesora, he perdido también una ofrendante. Entonces Dios tiene que levantar a otra persona, ¿verdad?, en sustitución de ella. Pero dígame si no es inspirador una ancianita, una persona que ya no trabajaba, pero su ofrenda misionera siempre estuvo ahí para el Señor. Veamos. Responsabilidades fundamentales. No voy a
ahondar mucho en esto, de un promotor o de una promotora. Bueno, educar tiene que ver con proporcionar información, recursos para hacer este trabajo, inspirar a otros, tiene que ver con conectarlos con una pasión misionera, desafiarlos a hacer diversas formas de hacer misiones y facilitar la participación, es decir, decirle a la iglesia, decirle a las personas cómo pueden hacer, cuál es la forma más práctica, más correcta, que esté al alcance de su mano para hacer la obra misionera, facilitar la participación. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué me puedo involucrar? ¿Cuál es la forma que yo puedo hacer? Por ejemplo, hay otra hermana que tiene su propio negocio y el primer día de cada mes, todo lo que ella genera, todo lo que ella produce en ese día, así sean $5 o $100, toda la venta o todo lo que ella produce el primer día de cada mes va consagrado a misiones. Todo. Tenemos otra familia aquí que todo lo que venden el 2 de enero, cuando abren su negocio, todo lo que venden el 1 de enero, así sean $1,000 o sean $100, todo va para misiones. Formas sencillas, formas prácticas de poder facilitar cómo yo puedo participar. Ahora, ¿cuál es el estado actual del mundo en cuanto a la práctica de las religiones? ¿Cómo estamos en el mundo realmente? ¿Qué es lo que realmente nos hace falta alcanzar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, ¿cuál es la situación actual del cristianismo global justamente 2000 años después de que Cristo diera el mandato de hacer discípulos en todas las naciones? ¿Cuál es realmente la realidad del mundo? Hace más de 2000 años el Señor le dio a la iglesia un mandato y le dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Cuál es la realidad realmente? Todos los datos que vamos a compartir ahorita son de la Enciclopedia Cristiana Mundial del Seminario Commonwealth. El mundo, por ejemplo, se divide en 3 partes según cómo respondan a estas 2 preguntas que voy a hacer ahorita. ¿Tiene acceso al testimonio cristiano? ¿Y es usted un cristiano? Las personas tienen 3 maneras de responder a estas 2 preguntas. Y el mundo se divide a través de estas 2 preguntas, se divide en 3 partes. La primera, las personas que responden sí a ambas preguntas, es decir, si tienen acceso al testimonio cristiano o si son cristianos, a ambas preguntas se le considera el mundo C. O sea que estas personas viven en países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Polonia, Kenia, Rumania y en toda Latinoamérica. Significa que el mundo C han tenido un acceso significativo al evangelio y muchos afirman ser cristianos, aunque solo sean cristianos nominales o cristianos culturales. ¿Qué significa esto? Bueno, se estima que el 11% de la población mundial son cristianos verdaderos o verdaderos cristianos, mientras que un 23% se considera adherente o adherido a la fe cristiana, o yo le llamaría simpatizante de la fe cristiana. Lo que nos deja que el mundo C incluye un 33% de la población mundial y el 27% de los misioneros y el 87% de las finanzas de las misiones van hacia el mundo C. O sea que un 72% de misioneros están yendo al mundo C. ¿A dónde? Donde la gente dice: sí, yo tengo acceso al cristianismo, sí, yo soy cristiano, o sí, yo soy simpatizante del cristianismo, o yo una vez al mes voy al culto, o yo escucho los cultos desde mi casa en la televisión, y tienen acceso al evangelio. El 72% de los misioneros están yendo a estos lugares, y el 87% de los recursos financieros están yendo hacia este sector,
que es conocido como el mundo C. Ellos responden a ambas preguntas como sí, tengo acceso al cristianismo, al testimonio cristiano y soy cristiano, nominal o de fe verdadera. Pero también está el mundo B. Las personas que responden sí a la primera pregunta y no a la segunda se consideran el mundo B. Es decir, ellos les preguntan, ¿tienes acceso al testimonio cristiano? Dice sí, pero cuando pregunta, ¿es usted un cristiano? Dice no. ¿Quiénes viven en estos países? Como ejemplo, ¿verdad? India, Tailandia, Japón, China, Nigeria y Vietnam. En la mayoría de estos países, aunque no es estrictamente en todo el territorio prohibida la predicación, tenemos una gran cantidad de personas que, aunque tienen acceso a un testimonio cristiano limitado, pero lo tienen, la mayoría de ellas no son cristianos. En su mayoría estas personas tienen acceso al evangelio, pero han optado por no creer. Son llamados incrédulos expuestos, porque han tenido la oportunidad de responder al mensaje del evangelio, pero han dicho no al evangelio. El mundo B, ¿qué incluye el mundo B? El 38% de la población mundial incluye el mundo B. O sea, donde hay personas donde sí tienen acceso al evangelio, testimonio del evangelio, pero han respondido no, porque tienen muy arraigada su fe en otras religiones, o porque el ateísmo está muy impregnado en su sociedad. Y miren este dato, el 25% de los misioneros están yendo al mundo B, a diferencia del 72% que teníamos en el mundo C. Miren la bajada, más de un 50%. Solo el 25% de los misioneros están yendo a lugares como India, Tailandia, Japón, China, Nigeria, Vietnam, entre otros. Y solamente el 12% de las finanzas misioneras están yendo hacia ahí. Es fuerte el desbalance. Ahora veamos el tercer bloque de personas. Las personas que responden no a ambas preguntas se consideran el mundo A, al que más tenemos que apuntarle. Esas personas que dicen, ¿tienes acceso al testimonio cristiano? Dicen no. ¿Conoces algún cristiano? No. ¿Eres tú cristiano? Obviamente no. No ha tenido ningún acceso al testimonio cristiano, al evangelio. Viven en países como Irán, Bután, Somalia, Turquía, Afganistán o Argelia. La mayoría de ellos no tienen acceso a un cristiano, ni a un misionero, ni a una iglesia, ni a una Biblia en su idioma. O sea, están alejados de un cristiano, alejados de un misionero, alejados de una iglesia cristiana y alejados de una Biblia en su idioma. No tienen nada de todo lo que nosotros conocemos como normal del evangelio. Son pueblos no alcanzados, así se conocen, pueblos no alcanzados, y necesitan un testimonio, un testigo, un misionero extranjero que les comparta a Cristo. Son llamados incrédulos no expuestos, porque tienen muy pocas posibilidades de escuchar acerca de Jesús. Ahora, ¿qué implica el mundo A? ¿Qué incluye? El 28% de la población mundial. El 28% de la población mundial está en esta categoría. Es un porcentaje enorme. Y solamente el 3% de los misioneros están yendo a Irán, a Bután, a Somalia, Turquía, Afganistán, Argelia, entre otros, de la ventana 1040. Solo el 3% del 72% que tenemos en el mundo C. Fuerte este dato. Y oigan esto todavía más impresionante. Y solo el 1% de las finanzas misioneras están yendo aquí. En resumen, 1 de cada 40 misioneros extranjeros sirven en el mundo A. Por 40 misioneros que mandamos al mundo B y al mundo C, solo 1 se va al mundo A. Es una desproporción.
Por eso todas las iglesias ahora estamos enfocadas en el mundo A, donde Jesús no está siendo anunciado, donde solo el 1% de las finanzas están llegando, donde 1 de cada 40 misioneros extranjeros sirven en el mundo A, donde vive la mayoría de las etnias no alcanzadas del mundo. Esta es la realidad del mundo que estamos por alcanzar. Y ese es el 28% de la población mundial que no está escuchando el mensaje del evangelio, que no está oyendo acerca de Jesús, que no estamos enviando, sino que tenemos que enviar 80 misioneros para mandar 2 al mundo A. Es demasiada la desproporción y es demasiado lo que tenemos que alcanzar todavía. Pueblos TAP se les conoce a los pueblos. Esta es o son las siglas, ¿verdad?, de las religiones más importantes del mundo, de personas que están en tribales, es la T, hinduistas, la H, ateos o agnósticos, quiere decir que no tienen religión, musulmanes, la M, y budistas. Y estos datos son alarmantes también. Mire qué interesante esto. 7.307 millones de poblaciones que representan el 9.2 de la población mundial, y 1 por cada 60,000 personas. Tenemos un misionero por cada 60,000 personas. Entre los hinduistas representa el 13.3% de la población mundial, y tenemos un misionero por cada 179,000 personas. Los agnósticos o ateos representan el 21.1% de la población mundial, y tenemos 1 por cada 71,000 personas. Musulmanes representan el 23.7% de la población mundial, y miren este dato tan alarmante, y tenemos misioneros 1 por cada 405,000 personas. Los budistas representan el 6.8% de la población mundial, y tenemos 1 por cada 260,000 personas. ¿Cómo un misionero va a alcanzar esa cantidad de personas? Se cree, algunas estadísticas dicen, que los misioneros pueden alcanzar en toda su vida de misionero, unas 10,000 a 15,000 personas en países no alcanzados como estos. Ahora, si pensamos en Latinoamérica, un misionero puede alcanzar 200,000 personas en una campaña, en 2, 3 campañas evangelísticas. Pero no estamos en Latinoamérica. Estamos en las tribus hinduistas, agnósticos, musulmanes, budistas, donde no se puede hacer eso. Así que un misionero logra alcanzar en toda su vida de ministerio unas 10,000 personas. ¿Cómo vamos a alcanzar todas estas cantidades? Se considera una gran injusticia que 2000 años después de dada la orden del Señor Jesucristo de hacer discípulos a todas las naciones, solo el 2.4 de los misioneros trabajan entre casi 3,000 millones de personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio por primera vez. 2.4% de misioneros trabajan entre los 3,000 millones de personas que no han escuchado el evangelio. Es un dato demasiado injusto. Actualmente, más de 7,400 de los 17,000 grupos étnicos del mundo se consideran no alcanzados, con pocos o ningún acceso al evangelio, y cada vez esta brecha se va acortando menos, pero el trabajo todavía es inmenso. Actualmente existen alrededor de 7 millones de iglesias en el mundo, lo que significa que hay aproximadamente 1,000 congregaciones por cada pueblo no alcanzado. Oigan este dato. En el mundo hay más o menos 7 millones de iglesias, en el mundo en general. Eso significa que tenemos aproximadamente 1,000 iglesias por cada grupo no alcanzado. 1,000 iglesias por cada grupo no alcanzado, por cada etnia. Considerando esto, si la iglesia trabajara en unidad,
junto con la oración, las ofrendas y la asistencia y la acogida estratégica, podrían ver que todas las naciones pudieran ser alcanzadas por el amor de Dios. Es decir, 1000 iglesias se pudieran unir para enviar unos 10 misioneros a esos lugares donde Cristo no ha sido anunciado. 1000 iglesias por cada grupo no alcanzado. Lo que significa que las iglesias no estamos abrazando la visión misionera. No es que hay poquitas iglesias, pastor, no podemos alcanzar los grupos no alcanzados. Son 1000 iglesias por cada grupo no alcanzado. De los 7 millones de iglesias en el mundo. Esto realmente rompe el corazón, esta información. Más datos confrontativos. La realidad histórica del poco involucramiento de la iglesia en la Gran Comisión. Ahora vamos a ver nuestra realidad nacional. El movimiento cristiano mundial ha avanzado gracias a unos pocos hermanos que han decidido ir o enviar a los que Dios está llamando. Esa es la verdad. Son muy pocas las iglesias que están enviando y que están decidiendo enviar. A lo largo de los siglos, la iglesia ha experimentado ocasionalmente una poderosa pasión por la causa global de Cristo. Sin embargo, a menudo ese entusiasmo se apaga y la iglesia se hunde en un pantano egocéntrico de desobediencia. Observe la realidad del involucramiento de las asambleas de Dios en la visión mundial después de casi 40 años de que existe el departamento local o el departamento de misiones global. Hace 40 años se fundó el Departamento Nacional de Misiones en El Salvador. Lo fundó un misionero, Dillon Rams, que fue uno de los misioneros más emblemáticos, más significativos que hemos tenido aquí en el país. Después de 40 años de haberse fundado el Departamento Local de Misiones y haber enviado nuestros primeros misioneros, veamos cómo estamos en El Salvador. Miren ese mapa. Ahí están los 14 departamentos, las zonas. Nosotros dividimos en Asambleas de Dios por zonas. Miren Santana, de 318 iglesias, 159 apoyan y 159 no apoyan. La mitad apoya y la mitad no apoya. Veamos el dato que nos interesa a nosotros, la zona central. San Salvador, de anaranjado, 556 iglesias. Mi trabajo es que las 556 iglesias apoyen la obra misionera. Esa es mi tarea. Mi tarea es que de esas 556 iglesias todas tengan por lo menos un misionero apoyándolo en oración y financieramente. Que tengan culto misionero una vez al mes como nosotros lo tenemos aquí en nuestra iglesia. Que hagan su convención anual de misiones una vez al año. Esa es mi tarea. Pero miren cuánto me falta. 254 sí apoyan y 302 no. Cuando la zona central fue la zona de mayor empuje misionero, ahora estamos casi a la cola. Miren Oriente 2, Oriente 1. Ahí les van a quedar esos datos a ustedes para que oren. Abran su celular, enciendan ese mapita, pongan la diapositiva y oren por esta realidad. Esta realidad es muy dura. ¿Aló? Difícil. Y ahí están los porcentajes. Miren la zona central, el 46% nada más. Pero miren qué inspirador es la zona Oriente 2, el 70%. El 70% está involucrado. Interesante, ¿verdad? Ahora, los datos acumulativos nos dicen que un 53% de todas las iglesias a nivel nacional están apoyando misiones. O sea que estamos un pelín arriba de la mitad. Pero hubo un tiempo que El Salvador tenía el 70% de las iglesias de Asambleas de Dios apoyando misiones.
Pero después de la pandemia, hermanos, este volado se vino a pique y no nos hemos podido levantar. Necesitamos levantar estos números. Amén. Esta es la realidad. Entonces necesitamos alzar una voz, hacer un llamado que debe producir, que debe perdurar de generación en generación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el día que nosotros no seamos pastores de esta iglesia? ¿Qué va a pasar el día de mañana si viene un pastor que no tiene la visión, la pasión misionera? ¿Qué va a pasar si de generación en generación no transmitimos esto? ¿Qué va a pasar cuando alguien diga, no, eso de hacer misiones, eso no es lo mío? Y no transferimos esta visión a las futuras generaciones. Por eso estamos interesados en que los niños de iglesia infantil aprendan acerca de misiones, que todos los ministerios estén involucrados en la obra misionera, porque eso tiene que ser una voz generacional, amado hermano. Tiene que ser una voz generacional. Dice Proverbios 29:18 que el pueblo pereció porque le faltó una guianza profética, o sea, una voz que hablara acerca del llamado y de la misión de Dios. Habacuc dice, escribe la visión, póngala en tablas para que todo el que lee corra con ella y hable de esta visión, está diciendo Habacuc. Escriban la visión. Por eso tenemos allá en nuestros propósitos ser una iglesia 100% misionera. Por eso escribimos, no en tablas, pero sí en ese acrílico. Y por eso los hermanos que van al CCD le tienen que aprenderse la misión, visión y el propósito de la iglesia, para que sepan que somos una iglesia 100% misionera, de generación en generación. Así tiene que ser. Gracias por sus aplausos. Eso significa, si tenemos menos promotores, significa menos iglesias involucradas, menos misioneros y menos ofrendas. Número de misioneros por cada millón de personas de los principales bloques de las religiones del mundo. Miren este dato perturbador. Por cada misionero tenemos 185.6 por cada millón de cristianos. O sea, tenemos misioneros, pocos misioneros para alcanzar grandes cantidades de grupos. No voy a ahondar mucho en esto porque ya más o menos hablamos en la siguiente lámina de esto, pero miren el desequilibrio en el uso de las finanzas para las misiones. De cada dólar que se da en concepto de ofrenda, menos de 1 centavo se destina al trabajo misionero pionero de plantación de iglesias en los grupos no alcanzados. O sea que de $1, menos de 1 centavo va para estos lugares donde Cristo no ha sido anunciado. ¿Cómo se distribuyen las ofrendas misioneras? El 95% del dinero se invierte en países con amplia presencia del cristianismo. El 4.9 va a países donde ya se predica el evangelio, aunque la gente no ha respondido. Y solo el 0.1% se invierte en los pueblos no alcanzados o menos alcanzados. Esa es la realidad. La mayordomía financiera del cristianismo. Lo que los cristianos dan, solo el 1.86% de los cristianos están dando por la causa cristiana. Oiga eso. O sea que de una iglesia de 100 miembros, solo el 1.86% de los cristianos están dando a la causa cristiana. 1.3 millones de dólares. Los estadounidenses, por ejemplo, que son los datos que tenemos, gastan 1.12 billones en Halloween, pero solo dan 450 millones para misiones entre los no alcanzados. Gastan casi el triple en la celebración del Halloween
¿Qué le podríamos poner nosotros aquí para hacer un dato estadístico nuestro realmente? Los cristianos gastan en el cine $100 al mes y solo dan $1 a misiones. Los cristianos gastan $50 en el estadio y solo dan $1 para misiones. Los cristianos van al pollo campero todos los fines de semana y solo dan $1 para misiones. No sé cuál podría ser la estadística más significante o significativa para nosotros. Pero ¿cómo es que podemos gastar en comprar cosas que son, no digo que sean, bueno, la fiesta del Halloween sí es pecado, ¿verdad? Esto no es discusión, pero algo otras cosas no son malas. Ir al cine con la familia, ir a un estadio a ver un partido, yo no estoy diciendo que esto sea pecado. Y usted puede hacer esas cosas sin dejar de hacer la obra misionera. Tenemos que responsabilizarnos de esto. ¿Cómo se utilizan las donaciones dadas para el ministerio? El 82% se destina a los misioneros, a los ministerios de la iglesia local, en la mayoría naciones cristianas. El 12% se destina al evangelismo en las mismas naciones ampliamente evangelizadas, y solo el 6% de las donaciones van a misiones generales, 75 millones. Mayordomía financiera del cristianismo. ¿Qué porcentaje del dinero dado para las misiones se usa para alcanzar a los no alcanzados? El 1.7% de las ofrendas misioneras se destinan para alcanzar a los pueblos no alcanzados. Se estima que 1.26 millones, o sea, solo el 1.7% de los 75 millones se dan para las misiones en general, solo el 1.28 millones. Por cada $100 que ganan los cristianos, dan $1.83 a los no alcanzados. Muy fuerte esto. Todos los misioneros del mundo, católicos, protestantes, 445,000 misioneros foráneos, misioneros entre los pueblos no alcanzados, entre los pueblos alcanzados, 343,000 misioneros, el 77%. Y los que están en lugares donde sí hay evangelio, poco, pero hay 19%. Y donde nadie puede llegar, 3.4% de misioneros. Bueno, aquí hay otras observaciones, un poco más de lo que hemos estado hablando. Quiero finalizar con esto. Bueno, unos se quedan para que otros vayan. Enviador y enviado. Ese es el trabajo de la iglesia. Unos nos quedamos aquí, pero otros van. ¿Qué razón tenía Cristo de decir que teníamos que orar para que hubiera obreros a la mies? ¿Verdad? Así que, bueno, ese es un dato histórico, ahí les queda. Esta conclusión quiero que la tomemos muy en cuenta para tomarnos un tiempo de oración. Las iglesias locales necesitan especialmente necesitan especialistas en trasplantar los corazones. Es decir, necesitamos cambiar el corazón antimisiones y poner un corazón misionero en la iglesia. Poner a la iglesia un corazón misionero. La mayoría de las iglesias locales han puesto su corazón en otras cosas. Necesitan un trasplante de corazón. Necesitamos un trasplante de corazón. ¿Le gustaría que una persona sin formación le hiciera un trasplante de corazón? No, ¿verdad? Tiene que ser un profesional. Bueno, pidámosle al Señor que nos trasplante el corazón y nos ponga un corazón misionero. Trasplantar un corazón es demasiado importante como para dejárselo a alguien sin formación. Pero la tarea de alcanzar a las naciones es la tarea más importante que Dios le ha asignado a su iglesia. Y esto requiere trasplantar un corazón con visión y entendimiento para hacerlo bien. A un promotor o a una promotora
tiene la obligación, todo cristiano tiene la obligación para con la iglesia y con las naciones de adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para ayudar a realizar un trasplante eficaz de visión y de entendimiento. Lo que queremos es que la iglesia tenga un corazón misionero. No estamos pidiendo cosas extrafalarias. Dios no le va a pedir $100 si usted no puede dar $100. Pero sé que todos podemos dar $1, $5. Sé que lo podemos hacer todos aquí. Lo podemos hacer todos aquí. Eso es imposible que no podamos. Lo podemos hacer. ¿Qué nos falta? Voluntad. Nos falta un corazón misionero. Eso es lo que nos falta. Sinceramente. Pero todos podríamos hacerlo. Todos estamos en la capacidad. Yo, como soy un gran olvidado, yo recibo mi salario y a mí se me olvida que debo. Si no me cobran, yo no pago. Entonces yo le dije a los hermanos de finanzas, a mí se me olvida la ofrenda misionera, descuéntenmela. Descuéntenme los 50 pesos ahí, descuéntenmelos. Yo no voy a decir nada, ya está descontado. Eso ya lo saben ellos ahí. Porque a mí se me olvida, pero tengo compromiso. Entonces, como se me olvida, mi disco duro ya no funciona bien. Entonces, ellos sí, a ellos sí les funciona porque llevan una bitácora. Vamos a descontar al pastor aquí. Entonces, si usted le pasa a la mía que su disco duro ya no funciona, ponga a alguien, a un hijo que le recuerde, papá, hoy te pagaron, va. Sí, acordate de sacar los 10 pesos para misiones. Ponga a alguien que le recuerde. Amén.